Alabado sea Jesucristo. Muy queridísimos hermanos, bueno, con una inmensa alegría vuelvo otra vez aquí, siempre invitado para poder compartir la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles, sobre todo, qué importante es anunciar la palabra de Dios. Y sobre todo lo que hemos escuchado hoy. Nuestro tema de hoy es los laicos comprometidos a vivir la misericordia con los más vulnerables. Este pasaje que acabamos de escuchar nosotros es demasiado importante. A ese lugar donde Jesús llegó, había muchos poseídos por demonios y especialmente uno era el más insoportable, según hemos escuchado, porque ni siquiera en el cementerio quedaba en paz y si se le lo encadenaba, igual se soltaba. El Señor se apiadaba de ellos y le expulsa. Pero hay un precio que pagar para poder liberarse de estos demonios. Son una piara de unos 2000 cerdos los que se pierden porque el Señor manda allí y una vez dentro de ellos son todos arrojados al mar. Vemos nosotros las consecuencias de esto. Ante esta posibilidad de que hubieran más demonios y que ellos representaran una mayor pérdida de todos los animales, los vecinos prefieren que Jesús se vaya a otro lado, conviviendo con el mal según su pensamiento, aunque esto acarree sufrimientos de unos cuantos. Es decir, prefieren el sufrimiento de un prójimo a sacrificar parte de su riqueza. Eso no es lo que vemos nosotros acaso por el mundo. Eso no es lo que vemos nosotros aquí también. No es eso lo que están pasando, por ejemplo, muchos de nuestros campesinos que ya se han quedado sin posesiones, sin casa, sin instrumento de trabajo, sin sus tierras. Y pensemos en nuestros hermanos los indígenas también, los más vulnerables. Ellos ni siquiera choza a veces tienen. ¿En qué situación están? ¿Cómo viven? ¿Por qué tanto vienen a la ciudad capital a reclamar lo suyo? ¿Acaso no existe una institución que se dedica a atenderles? ¿Qué pasa con esa institución? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque hemos puesto nuestra confianza en las riquezas, nosotros, cada uno egoístamente, y no estamos dispuestos a sacrificar por el bien común. Los poderosos ni siquiera se dejan conmover por el testimonio de aquellos poseídos de lo que Jesús había expulsado demonios, porque lo quieren todo, al menor costo posible, sin el menor sacrificio. No están dispuestos a negar o a poner en riesgo su fortuna. Veamos más cuánta gente pelea por un pedazo de terreno. Y como muchas veces el más fuerte, el que tiene cargo, el que tiene o está al frente de alguna institución importante, gana al más débil, utilizando naturalmente otros canales injustos para que la injusticia que cometa sea mayor aún y por tanto el castigo que le vendrá después será peor. Abrió una grieta en su corazón y más demonios entraron allí. Qué bueno sería escuchar lo que Jesús le dijo al final a aquel que se liberó. Le dijo: vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Al que se ha liberado, hay que dar testimonio. Cuando hay mucha injusticia, es señal de que el demonio está suelto. Y nosotros, con las pequeñas injusticias que cometemos con cada prójimo, se abre una grieta y cada vez más con más injusticia, y entonces el demonio, que no anda solo, sino es toda una legión, como hemos escuchado,
empiezan a entrar en nuestro corazón y van entrando. La legión, hasta tanto es quienes anidan en nuestro ser, nuestro interior, nuestro corazón, que realmente resulta una legión, y entonces aquel hombre se volvió malvado, perverso, terrible, criminal, que a veces solamente se sacia con la sangre en sus manos. Por eso tenemos que resaltar nosotros el mandato que da Jesucristo al endemoniado. Una vez librado de sus ataduras, le dice para que vaya a su casa y a los suyos a dar testimonio de todo lo que el Señor había hecho con él. Nosotros hemos ya experimentado seguro muchas gracias del Señor. Hemos compartido con alguien, le hemos contado a alguien, para animarle y fortalecerle para que él, por nuestro testimonio, su fe sea creciente y él quiere hacer cosas buenas también, porque de donde se hace cosas buenas, el demonio se va. Donde hay amor, el demonio no tiene cabida. Por eso es necesario que nos amemos los unos a los otros, para que no haya lugar. El amor cura las heridas, tapa las grietas y no permite filtración del demonio. Feliz aquel quien ama, encuentra el camino para fortalecerse y vencer el mundo o al mundo. El bien que nosotros recibimos no es para sentirnos, mandarnos la parte, para sentirnos vanidosos de ninguna manera y disfrutar solamente nosotros. Tampoco para encerrarnos tan solo en la oración y la adoración, sino para dar testimonio. Eso es lo que el Señor quiere, dar testimonio y compartir con los demás. Los cristianos, una vez recibido el Espíritu Santo, por lo tanto, expulsado todos los demonios y los malos espíritus, salen hacia los demás, salen hacia los hermanos para llevarles la palabra de Dios e invitarles a la conversión, compartiendo todo lo que tenemos, o ellos tenían y nosotros tenemos, porque todo lo hemos recibido de Dios. Recordemos cuando vino el Espíritu Santo. Los discípulos, los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos. Esto es lo que más le gusta al demonio, infundirte miedo. El Espíritu Santo los empapó e inmediatamente los transformó. Abrieron ventanas, puertas y salieron a la plaza. Y ahí anunciaron, pero con una alegría única, que esto les conmovió a la gente, que inmediatamente, terminado su discurso, entre ellos Pedro, que dijo al final: y nosotros somos testigos por el Espíritu Santo que hemos recibido. Y eso es lo que compartimos con ustedes. Conmovidos los apóstoles, mejor dicho, la gente, se acercan a ellos y le dicen: hermanos, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Y le responden ellos: bautícense en el nombre del Señor Jesús. Ahí nació la iglesia. Ahí nació el laicado, y ahí nació también ya el envío. Vayan y anuncien esto, lleven esta buena noticia para vencer al demonio. Pero claro, esto se trata de una lucha constante. Mantengo ya luchando todos los días. Imagínate, por ejemplo, cuando amaneces Pirebay. Mira si tú es. Cuando uno descubre el poder de Dios, es tan conmovedor que un mundo natural, uno quiere quedarse allí cobijado bajo sus alas. Cuando uno llega, por ejemplo, a una reconciliación, qué gusto da estar, estamos juntos, nos miramos, parece, rejuvenece, se renueva nuestra amistad. El ofendido que ya te perdonó, te ofrece una taza de café, yo acepto aunque no quiera, pero por el sabor que tiene el habernos liberado de ese demonio que nos dividía a nosotros, fortalecemos el amor, nuestra amistad, con ese lazo de compartir y comenzar de nuevo. La gran virtud que tiene y que nos da a nosotros esto es la virtud de la humildad. Hay que saber ser humilde. Pues bien, ahí estamos nosotros para disfrutar de esa paz que a veces nos da miedo incluso perder, y no queremos perder la paz. No queremos quedarnos nosotros sin esa paz, porque siempre necesitamos para construir algo seguro, sólido y firme. Sin la paz no se puede.
Bueno, vemos nosotros cómo está nuestra sociedad. ¿Quién quiere salir tranquilo por las calles ahora? Así. Yo me imagino muchas personas dicen, cuando ven de lejos una moto con dos muchachos ahí con casco, no sabes si con qué intención se acerca, o si te quiere robar, o si ya te quiere disparar. Así estamos, y cada vez va peor esta situación. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos perdiendo la paz. Sí, queridos hermanos, y es tiempo de comenzar a pensar, ¿ve? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que unirnos todos. Tenemos que unirnos todos. Pues bien, muchas veces nosotros estamos bien y nos sentimos a gusto cuando uno hace adoración al Santísimo, o sobre todo después de una buena confesión uno se siente bien. Se arrodilla con temor ante el Padre y Padre, vengo a confesarme. No hay quien no esté temblando ahí. Desde una criatura hasta el viejito también. Todos temblamos. Pero cuando después el sacerdote nos dice, hijo, vete en paz, tus pecados te son perdonados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya y tende bebo y asirepua. Sale afuera, respira aire nuevo, fresco, y le miras a todo el mundo como si fuera que todos somos iguales. La fuerza del amor, la misericordia del Señor te levantó y te puso otra vez a nivel para disfrutar de la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos experimentar nosotros nuevamente. Por eso ahí, cuando uno dice, qué bien se está aquí, como Pedro en el día de la transfiguración. Señor, qué gusto da estar aquí. Vamos a levantar 3 chozas. Pedro, vamos, ahí abajo nos están esperando mucha gente que necesitan de nosotros. Pues bien, entonces el Espíritu Santo que hemos recibido nos va a ayudar a cambiar mi persona, mi familia, mi barrio, mi país y el mundo, y salvarnos, y nosotros, y con nosotros nuestros hermanos. Entonces la respuesta de Dios, que Dios espera, es la del amor, y este empieza con nuestros hermanos. Y si no podemos amar a nuestro prójimo, a quien vemos, ¿cómo vamos a decirle a Dios que le queremos y le amamos a Él si no le vemos? Como dice San Juan, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no le ve y no le amas a este hermano tuyo a quien le ves? Esa es la gran pregunta que el Señor nos hace cada día en vida. Por eso San Juan de la Cruz decía, hermanos, tengan presente, en el atardecer de nuestras vidas seremos examinados en el amor, en el amor. Cada vez va disminuyendo esto. Tenemos que examinar para que no desaparezca ese amor, porque cada vez crece más la desconfianza al hermano, al prójimo. El Señor entonces nos pide hoy a nosotros lo que le pidió a aquel liberado de la esclavitud del demonio. Le dijo una vez liberado, vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. No esperes. Entonces, como laico, nuestro compromiso, ¿qué tenemos que hacer? Como bien decía nuestro lema de hoy, los laicos comprometidos a vivir la misericordia con los más vulnerables. Con los más vulnerables, el que más necesita. Tenemos que vivir por eso la misericordia. Un laico, una laica que realmente quiere vivir su identidad de cristiano, tiene que comprometerse a vivir la misericordia. ¿Y cómo podrás hacerlo? Esa fue la gran pregunta. En primer lugar, tiene que ver, tomañapona, es decir, abrir sus ojos para comprender la realidad en que vive. Una realidad que nos golpea duramente y diariamente con la situación de lo que están pasando más de 1 millón de paraguayos y paraguayas que viven en extrema pobreza.
Esto es, pasan hambre. Miremos nomás las calles, nuestras esquinas, no sé por aquí, pero cuando uno se va acercando al departamento central, ya los semáforos ya se están apiñando, ya se pelean entre ellos, y si no le das algo, ya hay y entonces comienza la agresividad. Tenemos que mirar un poco más de cerca aquella situación. Bueno, y así nos encontramos nosotros. Tenemos que ver especialmente la dura realidad de nuestros hermanos indígenas también. Todos los que son explotados, todos a quienes se les ningunea, a quienes se les hace de menos, como si fuera que no se le ve, los marginados, los burlados. Los pueblos indígenas, los originarios de nuestro país, son los más pobres entre los pobres, porque muchos de ellos ni siquiera tienen techo, ni choza, tienen una carpita nomás donde viven. Increíble cómo años pueden vivir en eso. No tienen cocina, no tienen agua para tomar, no tienen a veces que comer, y sus niños están allí también. Esos sí que son los más pobres entre los pobres. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles a ellos? Que cada vez crece más esta necesidad, y no solo eso, las injusticias, se les quitan sus tierras también. Y ellos viven de eso, su tierra. Es hora de de remangarnos y ponernos a trabajar todos juntos, a levantar un poco nuestra voz, pero sobre todo nuestro accionar. Tenemos que decir, ya basta a toda esta situación. No podemos dejar que siga caminando, corriendo. Algo ya tenemos que hacer. Recordemos que el Señor nos va a examinar. Estuve en la cárcel, fuiste a verme. Era un indígena o un niño abusado, abusada. ¿Qué hiciste? Un anciano abandonado. ¿Qué hiciste? Un maltratado. ¿Qué hiciste? Un discriminado, ¿qué hiciste? Una prostituta, un vagabundo, ¿qué hiciste? O le dijiste, anda, morite. Ay, hoy se dice eso, te una manumba. Imagínense un poco, lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. El Papa Francisco dijo en una ocasión por todo esto, qué peligroso es esta situación. Papa Francisco dijo, qué peligroso y qué dañino es que nos acostumbrarnos a una situación que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el evangelio de la fraternidad y la justicia. Es decir, pasamos nosotros, mira un poco ese pobre, siempre con él está ahí. Mira, ya está la prostituta, deja a ella, se va a morir con su base. Mira, ya está aquel indio, no, ellos siempre lo viven así. Eso es perder el asombro. Eso es, no te sorprende más. Eso es, no me cautiva más. Eso es ningunearlo, dejarlo de lado. Y es Cristo que está pasando a tu lado, andende ese es el peligro. Y recordemos lo que decía también Papa Francisco. La palabra de Dios enseña que en el hermano y la hermana está presente y prolongada la encarnación de cada uno de nosotros. Lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hiciste. Lo que hagamos o dejemos de hacer con los demás tiene una dimensión trascendente y responde a la misericordia del Señor. Con la medida con que ustedes miran, se les va a medir también a ustedes. Y responde a la misericordia divina con nosotros. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Así nos hablaba Papa Francisco. Entonces, en nuestra vivencia de cada día, en la práctica de la misericordia con los más vulnerables, ahí se va a notar nuestro cristianismo. Mejor dicho, que se vea, que se note eso, en la calle, en tu casa, donde sea. Necesitamos tanto, comenzando por nosotros los pastores, los sacerdotes, religiosos, religiosas, y ustedes los laicos con nosotros. Todos juntos podemos transformar esta nuestra sociedad. Se puede, queridos hermanos. La herramienta, los instrumentos. En primer lugar tenemos la palabra de Dios.
Luego tenemos la oración permanente. Luego el sacramento de la reconciliación. Y ni qué decir, la Eucaristía. Estos 4 pilares nos van a dar la fuerza para conseguir. Y lo podemos conseguir. No dudes. Como bien dijo Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. Con la paciencia, todo se alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que ese sea nuestro lema también. Que así sea.